Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Ahora que mamá está muerta, Jorge, agarra tus garras y lárgate, dijo mi hija en la mesa. Mi yerno solo se rió. Siempre fuiste solo un invitado aquí. Me fui sin decir una palabra. Al día siguiente, fui a la notaría. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad nos ven para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es Jorge, y nunca imaginé que el peor día de mi vida se volvería aún más oscuro. Acababa de enterrar a mi amada esposa, Leonor, apenas 3 horas antes, y todo el cuerpo aún me dolía por el esfuerzo de echar tierra sobre su ataúd. El funeral había sido pequeño e íntimo, justo como a Leonor le habría gustado. Unos pocos vecinos, algunos viejos amigos y, por supuesto, mi hija Mía y su esposo Mauricio. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Mía se pasó todo el servicio revisando su celular. Estaba sentada en la primera banca junto a mí, pero su atención estaba en cualquier lado menos en la despedida de su madre. Mauricio le susurraba al oído constantemente, y cada pocos minutos ella asentía y me miraba de reojo con una expresión que no lograba descifrar. En ese momento pensé que era el dolor de la pérdida. Ahora sé que era cálculo. Después del entierro, regresamos a la casa, la misma casa donde Leonor y yo habíamos criado a Mía, donde habíamos celebrado cada mañana de Navidad, donde habíamos superado 42 años de matrimonio juntos. Las paredes todavía estaban cubiertas de fotos familiares. Los lentes de lectura de Leonor seguían sobre la mesa de la cocina y su aroma favorito a lavanda aún perduraba en el aire. Yo estaba exhausto, agotado emocionalmente, y lo único que quería era sentarme en silencio con mis recuerdos, tal vez hojear algunos de los álbumes de fotos de Leonor o simplemente sostener su taza de café favorita. Necesitaba tiempo para asimilar que el amor de mi vida se había ido para siempre. Pero Mía tenía otros planes. Estaba de pie en el comedor cuando entré, con los brazos cruzados, llevando el mismo vestido negro que había usado en el funeral, pero había algo diferente en su postura ahora. La falsa tristeza del servicio había desaparecido, reemplazada por algo frío y calculador. Papá, tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Yo asentí, asumiendo que quería discutir los gastos del funeral o tal vez revisar juntos algunas de las pertenencias de Leonor. Por supuesto, mija. ¿Quieres un poco de café? Tu madre acaba de comprar de esa crema de sabor que te gusta. Ella negó con la cabeza bruscamente. No, papá. Esta no es esa clase de plática. Mauricio apareció desde la cocina llevando lo que parecía un sándwich. En realidad, estaba comiendo cuando se suponía que debíamos estar de luto. El hombre acababa de ver cómo enterraban a su suegra y estaba tratando nuestra casa como si fuera un restaurante. Siéntate, Jorge, dijo Mauricio, señalando una de las sillas del comedor. Me molestó su tono. En los 8 años que llevaba casado con Mía, Mauricio nunca me había hablado con algo que se pareciera al respeto. Tenía 34 años, trabajaba esporádicamente en ventas y parecía creer que casarse con mi hija le daba algún tipo de autoridad en mi casa. Creo que me quedaré de pie, respondí en voz baja. Mía suspiró dramáticamente. Papá, no hagas esto más difícil de lo necesario. ¿Hacer qué más difícil? Ella intercambió una mirada con Mauricio, quien asintió dándole ánimos. Luego volvió a mirarme con unos ojos que parecían los de una extraña. Ahora que mamá está muerta, agarra tus garras y lárgate. Las palabras me golpearon como un puñetazo. De hecho, di un paso atrás, convencido de que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Ya me escuchaste, continuó ella, su voz haciéndose más fuerte y segura. Mamá era la única razón por la que tolerábamos que vivieras aquí. Pero ella ya no está y ya no te necesitamos. Mauricio empezó a reírse. De verdad se estaba riendo de mi conmoción y mi dolor. Vamos, Jorge. No pongas esa cara de sorpresa. De todos modos, siempre fuiste solo un invitado aquí. Mía y yo hemos estado planeando esto por meses. Me quedé mirando a mi hija, buscando en su rostro alguna señal de la niña que solía correr hacia mí cuando se raspaba la rodilla, que me rogaba que le leyera cuentos antes de dormir, que le decía a todo el mundo que su papi era el hombre más fuerte del mundo. Esa niña había desaparecido.
En su lugar estaba alguien a quien no reconocía. Mía, susurré. Esta es mi casa. Tu madre y yo compramos esta casa antes de que tú nacieras. Ella se encogió de hombros. Ya no lo es. Mamá me dejó todo a mí, ¿recuerdas? La casa, el coche, las cuentas del banco, todo. Ahora no eres nadie. La habitación empezó a darme vueltas. Leonor se había encargado de nuestras finanzas durante los últimos años porque yo nunca había sido bueno con el papeleo. Confiaba completamente en ella y sabía que se encargaría de todo, pero nunca se me había ocurrido preguntar sobre los detalles específicos de su testamento. Tienes hasta mañana en la mañana para empacar tus cosas y largarte, continuó Mía. Y no te lleves nada que fuera de mamá. Me daré cuenta si lo haces. Mauricio le dio otra mordida a su sándwich y añadió, hay unos asilos bastante buenos en el centro. Estoy seguro de que podrás encontrar algo que se ajuste a tu presupuesto. Miré alrededor del comedor donde habíamos compartido miles de comidas en familia. La mesa donde había ayudado a Mía con su tarea cuando era niña. Las sillas donde Leonor y yo nos habíamos sentado juntos cada mañana durante más de 4 décadas a tomar café y planear nuestros días. Me estás echando, dije lentamente, aún tratando de procesar lo que estaba pasando. El día en que enterré a tu madre, me estás echando de mi propia casa. Ya no es tu casa, respondió Mía fríamente. Intenta captarlo. Algo dentro de mí cambió en ese momento. Toda una vida de recuerdos se vino sobre mí. Cada sacrificio que había hecho por esta familia, cada hora extra que había trabajado para pagar las clases de baile de Mía y su ropa para la escuela, cada sueño que había pospuesto para que ella pudiera tener lo que necesitaba. Pensé en Leonor descansando en su ataúd hacía solo unas horas, y me pregunté qué pensaría de esta escena. ¿Habría aprobado la crueldad de Mía? ¿De verdad me había dejado sin nada? Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Detrás de mí, podía escuchar a Mía y Mauricio hablando en voz baja y emocionada. Sonaban como niños que se acaban de salir con la suya después de robar dulces en una tienda. Fui a la recámara que Leonor y yo habíamos compartido y me senté en la orilla de la cama. Su almohada todavía olía a su champú. Su joyero seguía abierto sobre la cómoda, exactamente como lo había dejado la mañana que fue al hospital por última vez. Por un momento consideré pelear con ellos. Podía llamar a un abogado, impugnar el testamento, hacerles la vida imposible. Pero tenía 62 años, estaba cansado y con el corazón roto. La idea de una batalla legal contra mi propia hija se sentía como algo más de lo que podía soportar. Así que, en lugar de eso, empaqué una sola maleta con mi ropa y artículos personales. Dejé atrás los álbumes de fotos, los muebles que habíamos elegido juntos, e incluso mi taza de café favorita. Ya nada de eso parecía importar. Mientras caminaba hacia la puerta principal con mi maleta, Mía me estaba esperando en el pasillo. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez lo había reconsiderado. Tal vez se disculparía, me diría que todo esto había sido un error provocado por el dolor de la pérdida. En lugar de eso, extendió la mano. Las llaves de la casa. Me quedé mirando su palma extendida, sintiendo que algo se rompía dentro de mí, algo que no creía que pudiera repararse. Mi propia hija me estaba tratando como a un extraño que había abusado de su hospitalidad. Saqué las llaves de mi bolsillo y las dejé caer en su mano. Nuestros dedos ni siquiera se rozaron. Adiós, papá, dijo, y no había ni una gota de emoción en su voz. Abrí la puerta principal y salí. Empezaba a oscurecer y el aire de otoño se sentía frío contra mi rostro. No tenía a dónde ir, ni un plan, ni idea de qué se suponía que debía hacer a continuación. A mis espaldas, escuché cómo se cerraba la puerta y giraba la cerradura. Me habían echado y cerrado el paso al único hogar que había conocido durante 28 años. Me quedé allí un buen rato, sosteniendo mi maleta, mirando hacia la casa donde había sido feliz durante tanto tiempo. Las ventanas brillaban con una luz cálida y amarilla, y podía ver a Mía y Mauricio moviéndose adentro. Ya se estaban poniendo cómodos en lo que ahora consideraban su espacio. Mientras me alejaba caminando por la calle, escuché la voz de Mauricio a través de una ventana abierta, por fin. Pensé que el viejo nunca se largaría. Sus risas me persiguieron en la oscuridad.
Pasé esa noche en una habitación de un motel barato que olía a cigarros y desinfectante. Me acosté en el delgado colchón, mirando al techo, tratando de entender cómo mi vida se había desmoronado tan por completo en un solo día. Leonor se había ido. Mi hija me había desechado como a basura. Estaba solo, casi en la ruina, y sin hogar a los 62 años. Pero mientras yacía ahí, en ese cuartucho horrible, algo extraño comenzó a suceder. La conmoción y el dolor seguían ahí, pero debajo de ellos, podía sentir que algo más empezaba a crecer. Algo más duro y más frío que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Coraje. Por la mañana, ya había tomado una decisión. Iba a ir al despacho del abogado a conseguir una copia del testamento de Leonor. Necesitaba ver por mí mismo exactamente qué era lo que había dejado. Y necesitaba entender cómo Mia había tomado el control de todo tan rápido, porque había algo en toda esta situación que no me cuadraba. Leonor había sido muchas cosas, pero descuidada con los documentos importantes no era una de ellas. Y en todos nuestros años juntos, nunca sugirió, ni una sola vez, que planeaba dejarme sin nada. Tenía el presentimiento de que Mia y Mauricio estaban a punto de aprender que su cruel jueguito tenía consecuencias que no habían considerado. El viejo al que acababan de desechar no era tan indefenso como ellos creían. A la mañana siguiente, estaba de pie afuera del despacho jurídico Hernández y Asociados sintiéndome como un hombre que había envejecido 10 años de la noche a la mañana. Mi reflejo en la puerta de cristal me mostró a alguien a quien apenas reconocía, ojeroso, sin afeitar, con la misma ropa con la que había dormido en aquel motel de mala muerte. Pero estaba ahí por una razón, y no me iba a ir hasta obtener respuestas. Leonor había sido cliente de este despacho durante más de 15 años. El licenciado Jaime Hernández se había encargado de todo, desde la compra de nuestra casa hasta los asuntos de su pequeño despacho contable. Si alguien sabía la verdad sobre lo que Leonor realmente había dejado, era él. La recepcionista, una joven de ojos amables, levantó la mirada cuando entré. Señor Moreno, el licenciado Hernández lo está esperando. Había llamado a primera hora de la mañana, explicando que necesitaba hablar sobre el patrimonio de mi difunta esposa. Jaime había accedido a verme de inmediato, lo cual me pareció tan tranquilizador como extraño. En mi experiencia, los abogados no solían despejar sus agendas para citas de último minuto. Jaime Hernández era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y el comportamiento cauteloso de alguien que había pasado décadas dando malas noticias a familias en duelo. Pero cuando me miró desde el otro lado de su escritorio de caoba, vi algo inesperado en su expresión. Alivio. Jorge, dijo, haciéndome una seña para que me sentara. Esperaba que vinieras hoy. He estado muy preocupado por ti desde el fallecimiento de Leonor. Necesito ver su testamento, dije sin preámbulos. Mi hija dice que ella heredó todo, pero hay algo en toda esta situación que no me cuadra. Jaime frunció el ceño. ¿Tu hija, Mia? Sí. Ayer me echó de mi casa. Dijo que Leonor le dejó todo a ella y que ahora estoy en la calle. El ceño del abogado se frunció aún más. Jorge, creo que ha habido un grave malentendido. Déjame buscar el expediente de Leonor. Caminó hacia un gran archivero y sacó una carpeta gruesa. Cuando volvió a su escritorio, la abrió con cuidado y comenzó a hojear las páginas. Su expresión se volvió más preocupada con cada documento que revisaba. Jorge, dijo lentamente, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez Leonor habló sobre su testamento contigo? ¿Mencionó alguna vez hacerle cambios importantes? No, respondí. Ella decía que se estaba encargando de todo y que no tenía por qué preocuparme. Leonor siempre manejó nuestro papeleo. Jaime asintió con gravedad. Eso me temía. Sacó un documento y lo giró hacia mí. Este es el verdadero testamento de Leonor, fechado hace 18 meses. Según este documento legal, tú heredas todo. La casa, las cuentas bancarias, sus inversiones, todo. Mia recibe una pequeña herencia de 86,600 pesos y algunos artículos personales. Me quedé mirando el documento, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Pero Mia dijo. Mia te ha estado mintiendo, interrumpió Jaime. Y lo que es más preocupante es cómo obtuvo acceso a la casa y te convenció de que te fueras.
Legalmente hablando, ella no tenía ningún derecho a echarte de tu propia casa. La habitación comenzó a dar vueltas de nuevo. Entonces, ¿la casa es mía? Sí. Y Jorge, hay algo más que necesitas saber. Jaime sacó otro documento. Leonor te dejó mucho más que solo la casa. A lo largo de los años tuvo bastante éxito con su negocio de contabilidad y realizó algunas inversiones muy inteligentes. Según su patrimonio, vas a heredar aproximadamente 2,078,400 pesos en activos totales. Casi me caigo de la silla. ¿2,078,400 pesos? La casa vale alrededor de 1,472,200 pesos y hay unos 606,200 pesos en diversas cuentas bancarias e inversiones. Leonor era bastante astuta para las finanzas. Mi mente estaba a 1000 por hora. Leonor nunca me había hablado de ninguna inversión. Sabía que le había ido bien con su pequeño negocio, pero no tenía idea de que hubiera acumulado esa cantidad de dinero. ¿Aún hay más?, continuó Jaime. Leonor vino a verme unas 6 semanas antes de morir. Estaba muy preocupada por algo e hizo unas adiciones específicas a su testamento. Sacó todavía otro documento. Añadió lo que se llama una cláusula condicional. Si alguien intenta defraudarte o despojarte ilegalmente de tu propiedad, pierde el derecho a cualquier herencia que pudiera haber recibido. En otras palabras, si Mía intentó robarte, perdería incluso esos 86,600 pesos. Me recargué en la silla, abrumado. O sea que ahora Mía no recibe nada. Es correcto. Al echarte a la calle y afirmar que ella era dueña de todo, violó los términos del testamento. Ha perdido su herencia por completo. Jaime se inclinó hacia adelante con una expresión seria. Jorge, necesito decirte algo más. Leonor vino a verme una vez más justo 2 semanas antes de morir. Estaba muy alterada por algo. Me dijo que había escuchado una conversación entre Mía y su esposo, y que tenía miedo de que estuvieran planeando aprovecharse de ti después de su muerte. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Qué clase de conversación? Leonor no quiso darme todos los detalles, pero dijo que estaban discutiendo cómo tomar el control de la casa rápidamente después de su fallecimiento. Estaba particularmente preocupada por algo que Mía había dicho sobre meterte en un asilo. Se me heló la sangre. ¿En un asilo? Leonor estaba convencida de que Mía y Mauricio planeaban declararte legalmente incompetente de alguna forma para poder tomar el control de tus bienes. Por eso añadió las cláusulas de protección a su testamento. Recordé la plática de ayer. El comentario de Mauricio sobre las residencias para adultos mayores de pronto cobró un significado mucho más oscuro. No solo habían estado tratando de deshacerse de mí. Habían estado planeando robarnos todo por lo que Leonor y yo habíamos trabajado toda nuestra vida. Hay una cosa más, dijo Jaime. Leonor te dejó una carta sellada. Dijo que te la diera solo después de su muerte, y únicamente si venías a verme para hablar sobre el testamento. Me entregó un sobre color crema con mi nombre escrito con la cuidadosa caligrafía de Leonor. Me temblaban las manos al abrirlo. La carta era de 3 páginas, y con cada oración que leía, mi coraje se hacía más fuerte. Mi queridísimo Jorge, empezaba. Si estás leyendo esto, entonces me he ido y sospecho que Mía ya ha mostrado su verdadera cara. Lo siento tanto, mi amor, pero desde hace meses sé que nuestra hija no es la persona que criamos. La carta continuaba detallando todo lo que Leonor había descubierto. Había estado grabando en secreto las conversaciones cuando Mía venía de visita, y había descubierto un plan que era aún más siniestro de lo que yo había imaginado. Mía y Mauricio habían estado planeando esto por más de 1 año. Habían investigado las leyes sobre abuso de personas mayores, consultado con abogados sobre cómo declarar incompetentes a padres ancianos, e incluso buscaron asilos donde pudieran internarme en contra de mi voluntad. Pero la peor parte fue lo que Leonor había escuchado a escondidas apenas un mes antes de morir. Mía había estado hablando por teléfono con alguien, discutiendo cuánto dinero se ahorrarían en mis cuidados si simplemente me aislaran por completo. Dijo que sería más fácil si simplemente murieras de forma natural por soledad y negligencia, había escrito Leonor. Hablaba de ti como si fueras una carga de la que había que deshacerse eficientemente. Me dieron náuseas. Mi propia hija había estado planeando no solo robarme, sino,
En esencia, abandonarme para que muriera solo y olvidado. La carta concluía con instrucciones. Leonor había escondido documentos adicionales en nuestra recámara, detrás de una tabla suelta debajo de nuestra cama. Había estado recopilando pruebas de los planes de Mia durante meses, incluidos registros telefónicos y documentos financieros que demostraban que Mia ya había estado robando pequeñas cantidades de dinero de nuestras cuentas. Eres más fuerte de lo que ella cree, había escrito Leonor. No dejes que nuestra hija destruya la vida que construimos juntos. Lucha por lo que te pertenece por derecho y no dejes que su crueldad quede impune. Te amaré por siempre. Doblé la carta con cuidado y miré a Jaime. ¿Qué hago ahora? Primero, vamos a hacer que regreses legalmente a tu casa. Redactaré una notificación de que Mia tiene 24 horas para desalojar la propiedad. Luego, nos aseguraremos de que entienda exactamente todo lo que ha perdido por intentar estafarte. Jaime sacó su celular. Voy a llamar a la policía ahora mismo para denunciar el robo de tu propiedad. Lo que Mia hizo ayer fue ilegal y tiene que afrontar las consecuencias. Mientras Jaime hablaba con la policía, me quedé ahí sentado pensando en las últimas 24 horas. Ayer, era un anciano roto sin motivos para vivir. Hoy, estaba descubriendo que tenía recursos que nunca supe que existían y a una esposa que me había amado lo suficiente como para protegerme incluso después de su muerte. Pero lo más importante, estaba aprendiendo que Mia y Mauricio me habían subestimado por completo. Pensaban que estaban tratando con un viejo tonto e indefenso que simplemente desaparecería en silencio. No tenían idea de que Leonor había estado 10 pasos por delante de ellos todo el tiempo. Para mañana, descubrirían que su jueguito cruel les había costado todo lo que pensaban robar, y yo me iba a encargar de que entendieran exactamente lo que eso significaba. 3 horas después de salir del despacho del abogado, me paré en la banqueta frente a la que Mia pensaba que ahora era su casa, observando a través de la ventana cómo ella y Mauricio celebraban su supuesta victoria. Habían abierto una botella de vino y brindaban en mi sala, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de caerles encima. Esta vez no estaba solo. La oficial Patricia Valdés estaba a mi lado junto con Jaime Hernández, quien había insistido en venir para presenciar lo que llamó la corrección de una grave injusticia. En el bolsillo llevaba copias del verdadero testamento de Leonor, la documentación de la cancelación de la herencia de Mia, y lo más importante, la llave de mi propia puerta principal, que Jaime había recuperado de la caja de seguridad de Leonor. ¿Está listo para esto, don Jorge? Preguntó la oficial Valdés en voz baja. Era una mujer de unos 40 y pocos años con ojos amables pero decididos. Cuando Jaime llamó a la policía, a ella se le había asignado el caso y había escuchado nuestra historia con una indignación creciente. He estado listo para esta plática por mucho tiempo, respondí, aunque me temblaban un poco las manos. Simplemente no lo sabía hasta hoy. Los tres caminamos juntos por el sendero principal. Podía escuchar la risa de Mia a través de la puerta, aguda y engreída. Probablemente ya estaba planeando cómo redecorar la casa de Leonor, o tal vez discutiendo cuáles de mis pertenencias venderían primero. Usé la llave de Leonor para abrir la puerta y entré a mi propia casa. Las risas cesaron de inmediato. Mia y Mauricio estaban sentados en el sofá de la sala con sus copas de vino en la mano, como venados encandilados. Por un momento, nadie habló. Luego, Mia se puso de pie de un salto, salpicando vino sobre el borde de su copa. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Exigió saber. Te dije que te mantuvieras alejado. Esta es mi casa ahora. De hecho, dije con calma, esta es mi casa. Siempre lo ha sido. Y según el testamento de tu madre, siempre lo será. Mauricio se puso de pie junto a ella, con la cara roja de coraje. Ya pasamos por esto ayer, viejo. Leonor le dejó todo a Mia. Tienes que aceptar la realidad y largarte. La oficial Valdés dio un paso al frente, con su placa claramente visible. Señor, voy a necesitar que se calme y escuche con atención lo que el señor Moreno tiene que decir. Los ojos de Mia iban de uno al otro entre nosotros tres, y pude ver el primer destello de incertidumbre en su expresión. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una oficial de policía aquí? Jaime Hernández se aclaró la garganta. Señorita Moreno, soy el licenciado Jaime Hernández, el abogado de su madre. Ha habido un grave malentendido sobre el patrimonio de su madre.
y estoy aquí para dejar las cosas claras. No hay ningún malentendido, dijo Mia, pero su voz ya no sonaba tan segura. Mamá me dejó todo a mí. Tengo los papeles. Me gustaría ver esos papeles, respondió Jaime con tranquilidad. Mia miró a Mauricio, quien asintió hacia la cocina. Ella se apresuró y regresó un momento después con una carpeta. Sacó un documento y se lo tendió a Jaime con manos temblorosas. Jaime tomó el papel y lo examinó con cuidado. Su expresión se mantuvo neutral, pero pude ver cómo tensaba ligeramente la mandíbula. Después de un largo momento, miró a Mia. Este es un documento falsificado, dijo en voz baja. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia de muerte. El rostro de Mia se puso completamente pálido. Eso es imposible, susurró. Lo encontré en el escritorio de mamá. Es su testamento. Esta es una burda falsificación de una versión desactualizada del testamento de su madre de hace 7 años, continuó Jaime. Ha sido alterado para eliminar el nombre de su padre e insertar el suyo como la beneficiaria principal. Su madre nunca firmó este documento. Mauricio dio un paso adelante de forma agresiva. Están mintiendo. Están conspirando contra nosotros. La oficial Valdés se movió para interceptarlo. Señor, necesito que retroceda y mantenga la calma. Observé a Mia con atención mientras la verdad comenzaba a caerle como un balde de agua fría. Su respiración se volvió rápida y superficial, y no dejaba de mirar una y otra vez entre el testamento falso y Jaime Hernández, como si pudiera obligar a la realidad a ser diferente. Muéstrale el testamento verdadero, le dije a Jaime. Sacó el documento auténtico y se lo entregó a Mia. Este es el verdadero testamento de su madre, fechado hace 18 meses y debidamente testificado. Como puede ver, su padre hereda la casa, todas las cuentas bancarias y todos los bienes. Su herencia era de 86,600 pesos y algunos artículos personales. Mia le arrebató el testamento de las manos y lo leyó frenéticamente. A medida que sus ojos bajaban por la página, su expresión cambió de la incredulidad a la desesperación, y de ahí a la rabia. Esto es imposible, dijo, alzando la voz. Mamá me prometió todo. Me dijo que papá estaría cuidado, pero que yo me quedaría con la casa. Su madre no hizo tal promesa, respondió Jaime. De hecho, estaba tan preocupada por proteger a su padre de exactamente este tipo de engaños que añadió cláusulas especiales a su testamento. Sacó otro documento. Estas son las cláusulas condicionales que añadió su madre. Si alguien intentaba defraudar a su padre o despojarlo ilegalmente de su propiedad, perdería cualquier herencia que pudiera haber recibido. Observé la cara de Mia mientras Jaime explicaba lo que esto significaba. Los 86,600 pesos que tenía derecho a heredar ahora se habían esfumado para siempre. Al echarme a la calle de mi propia casa y tratar de robar todo lo que Leonor y yo habíamos construido juntos, había perdido incluso la pequeña cantidad que su madre le había dejado. Te quedas sin nada, dije en voz baja. Absolutamente sin nada. Las piernas de Mia parecieron fallarle. Se dejó caer de nuevo en el sofá, aún aferrando el testamento real con sus manos temblorosas. Esto no puede estar pasando. Mauricio, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Todo esto es falso. Dijo en voz alta. Ustedes están tratando de robarnos. La madre de Mia le dejó esta casa a ella y no nos vamos a ir. La oficial Valdés se acercó más a él. Señor, debe entender que actualmente está ocupando ilegalmente esta propiedad. El señor Moreno es el legítimo propietario y ustedes no tienen ningún derecho legal para estar aquí. No me importa lo que diga, replicó Mauricio. Ahora nosotros vivimos aquí. Hemos estado cuidando este lugar. El viejo ni siquiera puede cuidarse solo. Fue entonces cuando decidí revelar el resto de lo que Leonor me había dejado. Mauricio, dije con calma. Antes de que te hundas más en este hoyo, hay algo más que deberías saber. Saqué la carta de Leonor de mi bolsillo. La madre de tu esposa sabía exactamente lo que ustedes dos estaban planeando. Me escribió una carta explicándome todo lo que había descubierto sobre su plan. Mia levantó la vista del testamento, con el rostro bañado en lágrimas. ¿Qué plan? No estábamos planeando nada.
Leonor sabía que llevaban meses robando pequeñas cantidades de dinero de nuestras cuentas, continué. Sabía que habían investigado cómo hacerme declarar incompetente. Sabía que habían estado planeando meterme en un asilo en contra de mi voluntad. Jaime asintió y sacó una carpeta gruesa. Su madre también dejó documentación detallada de registros telefónicos, estados de cuenta bancarios y otras pruebas de sus actividades. Había estado armando un caso en contra de ustedes durante bastante tiempo. Pero la peor parte, dije, mirando directamente a los ojos de Mía, fue cuando tu madre te escuchó en el teléfono hablando sobre cuánto más fácil sería si yo simplemente muriera de soledad y negligencia. Mía abrió la boca. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Mauricio, mientras tanto, se había puesto de un color gris enfermizo. Grabó sus pláticas. Grabó todo, dijo la oficial Valdés. Y lo que ustedes dos estaban planeando constituye abuso a personas de la tercera edad, fraude y conspiración. Ambos se enfrentan a cargos penales muy graves. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Mía sollozaba bajito, todavía sosteniendo el testamento que probaba que no heredaría nada. Mauricio caminaba de un lado a otro con las manos apretadas en puños. Tiene que haber una manera de arreglar esto, murmuró. Tiene que haber algo que podamos hacer. De hecho, la hay, dije. Todos voltearon a verme. Pueden empacar sus cosas e irse de mi casa inmediatamente. Pueden devolver cualquier cosa que me hayan robado y pueden rezar para que yo decida no presentar cargos penales en su contra. Mía me miró con los ojos rojos e hinchados. Papá, por favor. Soy tu hija. Todo esto es solo un malentendido. No, respondí con firmeza. Un malentendido es cuando se te olvida llamarme en mi cumpleaños. Esto es crueldad. Esto es avaricia. Eres tú tratando de robar todo por lo que tu madre y yo trabajamos toda nuestra vida. Me acerqué a ella. Ayer, me dijiste que agarrara mis garras y me largara. Se rieron de mí mientras yo lloraba a tu madre. Me trataste como basura en el peor día de mi vida. Las lágrimas le corrían por la cara. No lo decía en serio. Estaba muy alterada por la muerte de mamá y no estaba pensando con claridad. Lo decías muy en serio, le dije. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. La oficial Valdés se aclaró la garganta. Señor Moreno, ¿qué le gustaría hacer sobre presentar cargos? Miré a Mía, que lloraba en mi sofá, y a Mauricio, que ahora miraba al piso, derrotado. Una parte de mí quería verlos a los dos arrestados. Una parte de mí quería que sufrieran de la forma en que me habían hecho sufrir. Pero la carta de Leonor había terminado con un recordatorio de que yo era mejor que ellos. Quiero que se larguen de mi casa en la próxima hora, dije finalmente. Pueden llevarse sus pertenencias personales, pero nada más. Si ya no están para las 6 de la tarde y nunca me vuelven a contactar, no presentaré cargos. Mía me miró con una esperanza desesperada. ¿De verdad? ¿Nos vas a dejar ir? Te estoy dando una oportunidad de desaparecer de mi vida con la poca dignidad que te queda, respondí. No la desperdicies. Jaime Hernández comenzó a guardar sus documentos. Señor Moreno, necesitaré que pase por el despacho mañana para finalizar la transferencia del patrimonio y encargarnos de algunos trámites. Mientras el abogado y la oficial de policía se preparaban para irse, Mía se puso de pie con las piernas temblorosas. Papá, sé que cometí errores, pero sigues siendo mi padre. ¿No podemos arreglar esto de alguna manera? La miré durante un largo momento. Esta era la hija que yo había criado. La niña a la que había amado incondicionalmente durante 36 años. Pero esa niña se había ido. Y la mujer que la había reemplazado era alguien a quien no reconocía ni le tenía confianza. Dejaste de ser mi hija ayer, dije en voz baja, cuando elegiste la crueldad sobre la compasión, la avaricia sobre el duelo y el dinero sobre la familia. Me di la vuelta hacia la puerta principal. Tienes 57 minutos para largarte de mi casa. Mientras salía con Jaime y la oficial Valdés, pude escuchar que Mía empezaba a llorar de nuevo. Esta vez, no miré hacia atrás. Regresé a mi casa exactamente una hora más tarde para encontrar el auto de Mía aún estacionado afuera. A través de la ventana de la sala,
Pude verla a ella y a Mauricio en lo que parecía ser una discusión acalorada. Mauricio manoteaba con fuerza mientras Mía estaba sentada en la orilla del sofá con la cabeza entre las manos. Cuando entré por la puerta principal, su plática se detuvo de golpe. Se acabó el tiempo, anuncié con calma. Mauricio se dio la vuelta para enfrentarme, con la cara roja de coraje. Necesitamos más tiempo. Esto es una locura. No puedes simplemente echarnos a la calle. Si puedo, y lo estoy haciendo, respondí. Tuvieron 1 hora para recoger sus cosas e irse. Como todavía están aquí, asumo que han decidido que prefieren tratar este asunto con la policía después de todo. Saqué mi celular y empecé a marcar el número de la oficial Valdés. Espera. Mía se levantó de un salto del sofá. Por favor, no los llames. Nos iremos. Nos vamos ahora mismo. Es demasiado tarde para eso, dije, sin dejar de marcar. Tuvieron su oportunidad de irse con dignidad. Papá, por favor, suplicó Mía, dando un paso hacia mí. Sé que la regamos, pero somos familia. Las familias se perdonan. Hice una pausa con el dedo sobre el botón de llamar y la miré. Realmente la miré. Mía tenía 36 años, pero en ese momento, parecía una adolescente a la que acababan de atrapar haciendo algo terrible y que intentaba librarse de las consecuencias a base de chantaje. Familia, repetí lentamente. Ayer, cuando más necesitaba a mi familia, me dijiste que agarrara mis garras y me largara. Hoy, cuando necesitas algo de mí, de repente somos familia otra vez. Mauricio dio un paso adelante agresivamente. Mira, viejo, no eres tan listo como crees. Hemos estado viviendo en esta casa durante 3 meses, cuidando de todo mientras Leonor estaba enferma. Eso tiene que contar para algo legalmente. Casi me echo a reír. ¿3 meses? ¿Eso creen? Los dos se me quedaron viendo. Leonor empezó a documentar sus actividades hace más de 1 año, continué. Cada vez que nos visitaban, cada plática que tenían en esta casa, cada vez que revisaban nuestros papeles cuando creían que no los veíamos. Ella sabía exactamente lo que hacían todo el tiempo. Caminé hacia el librero y saqué lo que parecía un álbum de fotos común, pero cuando lo abrí, en lugar de fotos familiares, estaba lleno de correos electrónicos impresos, estados de cuenta bancarios y notas escritas con la cuidadosa letra de Leonor. Tu madre fue contadora por 40 años, le dije a Mía. ¿De verdad creíste que no se daría cuenta cuando empezaron a desaparecer pequeñas cantidades de dinero de nuestras cuentas? El rostro de Mía palideció. No sé de qué estás hablando. Pasé a una página cerca del final del álbum. 15 de marzo del año pasado. 1,160 pesos retirados de nuestra cuenta de cheques usando la tarjeta de débito que desapareció de la bolsa de Leonor. Pensábamos que la habíamos perdido, pero Leonor la encontró en tu bolsa 2 días después cuando viniste de visita. Pasé otra página. 22 de abril, 1,992 pesos cargados a nuestra tarjeta de crédito en un restaurante donde tú y Mauricio fueron a cenar. Usaron la tarjeta que Leonor guardaba en el cajón de su escritorio para emergencias. Con cada apunte que leía, Mía parecía encogerse más y más. Mauricio, mientras tanto, miraba alrededor de la habitación como si buscara una ruta de escape. 8 de junio, continué. Leonor los escuchó a ti y a Mauricio en la cocina discutiendo cuánto valdría la casa si se vendiera rápido. Ya estaban planeando esto mientras tu madre todavía estaba viva y luchando contra el cáncer. Mía por fin encontró la voz. No estábamos robando. Solo estábamos pidiendo prestadas pequeñas cantidades aquí y allá. Íbamos a devolverlo. ¿Con qué dinero? Pregunté. Mauricio no ha mantenido un trabajo estable en 2 años. Tú trabajas medio tiempo en una tienda de regalos. ¿De dónde exactamente iba a salir ese dinero para pagarnos? La verdad era que yo ya sabía la respuesta. Según las notas de Leonor, planeaban devolver el dinero robado usando la herencia que creían que Mía recibiría. Nos habían estado robando para financiar su estilo de vida mientras esperaban que Leonor muriera para poder robar todo lo demás. Pero aquí está la parte que realmente le rompió el corazón a tu madre, dije, pasando a la última entrada del álbum. 31 de agosto. Leonor estaba acostada en su cama de hospital, apenas consciente,
cuando ustedes dos fueron a visitarla. Ella los escuchó discutir si valdría la pena seguir pagando por más tratamientos médicos o si financieramente sería mejor simplemente dejarla morir. El rostro de Mia se descompuso. No dijimos eso. Eso no fue lo que pasó. Leí directamente de las notas de Leonor, escritas con su letra temblorosa de su última estadía en el hospital. Mia le preguntó a Mauricio si debían decirles a los doctores que detuvieran los costosos tratamientos. Mauricio dijo que sería mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso para que quedara más dinero de herencia. La sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso Mauricio pareció darse cuenta de que no podría librarse de esta con palabras. Discutieron dejar morir a tu madre para ahorrar dinero, dije en voz baja. Mientras ella estaba postrada luchando por su vida, ustedes estaban calculando cuánto dinero les dejaría su muerte. Mia se dejó caer en el sofá, sollozando. Teníamos miedo. No sabíamos cómo íbamos a pagar nuestras cuentas. Pensamos que si mamá nos dejaba un poco de dinero, podríamos recuperarnos. Entonces decidieron acelerar el proceso, dije. No, nosotros nunca le hubiéramos hecho daño en realidad. Volví a mirar el álbum. 5 de septiembre. Leonor te escuchó buscando asilos en tu celular. Estabas buscando específicamente lugares con altas tasas de mortalidad y mala reputación por sus cuidados. Mauricio finalmente estalló. Todo esto es falso. Esa vieja loca estaba paranoica y delirante. Inventó todas estas cosas porque estaba perdiendo la cabeza. Esa fue la peor cosa que pudo haber dicho. Cerré el álbum con cuidado y lo volví a poner en el librero. Cuando me di la vuelta, mi expresión debió ser aterradora, porque tanto Mia como Mauricio dieron un paso hacia atrás. Leonor tenía cáncer, dije, con una voz espantosamente tranquila. No estaba perdiendo la cabeza. Estuvo lúcida y alerta hasta el día de su muerte. Y cada cosa en ese álbum está documentada con fechas, horas y pruebas que la corroboran. Me acerqué a ellos. Pero incluso si nada de eso importara, incluso si nunca nos hubieran robado ni un solo centavo, lo que hicieron ayer fue imperdonable. Mia me miró a través de sus lágrimas. ¿A qué te refieres? Acababa de enterrar a mi esposa de 42 años. Estaba roto, de luto, perdido, y en lugar de ofrecerme consuelo o apoyo, vieron la oportunidad de patearme cuando ya estaba en el suelo. Lo disfrutaron. Señalé a Mauricio. Tú te reíste de mi dolor. Hiciste bromas sobre meterme en un asilo. Trataste el peor momento de mi vida como si fuera entretenimiento. Luego me dirigí a Mia. Y tú, mi propia hija, me miraste a los ojos y me dijiste que agarrara mis garras y me largara. El día en que enterré a tu madre, elegiste destruirme. Mia sollozaba con más fuerza ahora. Lo siento, papá. Lo siento muchísimo. No sé qué me pasó. Yo también estaba de luto y no estaba pensando con claridad. Estabas pensando con muchísima claridad, ¿la corregí? Habías estado planeando esto por meses. Ayer no fue el dolor el que habló. Fue la avaricia. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Lárguense de mi casa. Tomen sus cosas y váyanse. Si no se han ido en los próximos 10 minutos, llamaré a la policía y levantaré todos los cargos que se me ocurran. Mauricio caminó hacia las escaleras. Bien, pero esto no ha terminado. Vamos a pelear esto en los tribunales. Probaremos que ese testamento es falso. De hecho, dije, si ha terminado, porque hay una cosa más que Leonor me dejó y que aún no he mencionado. Ambos se detuvieron y se dieron la vuelta. Me dejó grabaciones, dije simplemente. La sangre desapareció de los rostros de los dos. Leonor estuvo grabando sus pláticas en secreto durante meses. Cada cosa cruel que dijeron de mí, cada plan que hicieron para robarnos, cada plática sobre dejarla morir por dinero. Todo está grabado y documentado. Mia cayó de rodillas ahí mismo en el pasillo. Dios mío. Oh, Dios mío. Esas grabaciones están actualmente en posesión de Jaime Hernández, continué. Si alguna vez intentan impugnar el testamento, si alguna vez intentan reclamar que tienen algún derecho sobre algo que Leonor y yo poseíamos, o si siquiera intentan contactarme de nuevo, esas grabaciones serán entregadas a la policía y al Ministerio Público.
Mauricio empezó a retroceder hacia la puerta. No queremos problemas. Solo tomaremos nuestras cosas y nos iremos. Tienen 9 minutos, dije, mirando mi reloj. Corrieron escaleras arriba para recoger sus pertenencias. Pude escuchar cómo tiraban las cosas dentro de las maletas, discutiendo en susurros sobre qué llevarse y qué dejar. 8 minutos después, volvieron a bajar con 2 maletas cada uno. Mia se detuvo en la puerta principal y se volvió hacia mí por última vez. Tenía la cara manchada de lágrimas y rímel, y parecía alguien a quien se le acababa de derrumbar el mundo entero. Papá, susurró. Sé que probablemente no puedas perdonarme en este momento, pero tal vez algún día. ¿Algún día qué? Pregunté. Tal vez algún día recuerdes que alguna vez me amaste. La miré ahí parada en la puerta, sosteniendo sus maletas y esperando alguna señal de que podría haber esperanza de una reconciliación en el futuro. Si te amé, dije en voz baja. Te amé más que a nada en el mundo. Eso es lo que hace que esto sea mucho peor. Esperó como si tuviera la esperanza de que yo dijera algo más. La hija que yo amé nunca habría hecho lo que hiciste tú ayer, continué. Esa hija murió cuando elegiste la crueldad sobre la compasión. Estoy llorando su pérdida al mismo tiempo que la de tu madre. El rostro de Mia se descompuso por completo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Mientras los veía alejarse, sentí algo que no esperaba sentir. Alivio. Por primera vez en meses, tal vez años, mi casa era verdaderamente mía. Las personas que me habían estado sangrando, manipulando y planeando mi ruina se habían ido. Estaba solo, pero era libre. Y mañana empezaría a pensar cómo sería el resto de mi vida. 2 semanas después de echar a Mia y Mauricio de mi casa, estaba sentado en el despacho de Jaime Hernández revisando los documentos finales de la herencia cuando su secretaria tocó la puerta. Licenciado Hernández, dijo en voz baja. Hay una joven aquí que dice que necesita hablar urgentemente con el señor Moreno. Está muy alterada. Jaime y yo cruzamos miradas. Ambos sabíamos quién era. Hazla pasar, dije. Mia entró a la oficina con aspecto de no haber dormido en días. Tenía el pelo sucio, la ropa arrugada y los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Miró alrededor de la habitación frenéticamente antes de que su mirada se posara en mí. Papá, gracias a Dios que estás aquí. Te he estado buscando por 3 días. No me levanté ni correspondí a su saludo. ¿Qué quieres, Mia? Necesito hablar contigo. Hay cosas que no entiendes. Mauricio. Él me obligó a hacer cosas. Me convenció de que ibas a perder la casa de todos modos y que si no actuábamos rápido, todos terminaríamos en la calle. Jaime se aclaró la garganta. Señorita Moreno, debe saber que todo lo que diga aquí puede usarse como evidencia si su padre decide proceder con cargos penales. Los ojos de Mia se pasearon de él a mí. ¿Cargos penales? Papá, dijiste que no levantarías cargos si nos íbamos. Dije que no levantaría cargos si desaparecían de mi vida, la corregí. Y sin embargo, aquí estás. Se acercó un paso más a mi silla. Por favor, solo escúchame 5 minutos. Es todo lo que pido. Me recargué hacia atrás y me crucé de brazos. Tienes 5 minutos. Mia respiró temblorosamente. Después de que nos fuimos de tu casa, todo se vino abajo. Mauricio me echó la culpa a mí de arruinarlo todo. Dijo que debía haber sido más inteligente al lidiar contigo, que debía haber esperado más tiempo antes de hacer que te fueras. ¿Entonces ahora resulta que esto es culpa de Mauricio? Pregunté. No, eso no es lo que estoy diciendo. Intento explicarte que a mí también me estaban manipulando. Mauricio llevaba meses diciéndome que te estabas volviendo senil, que ya no podías cuidarte solo. Me dijo que mamá le había comentado que le preocupaba dejarte solo en esa casa tan grande. Sentí que apretaba la mandíbula. Tu madre nunca dijo tal cosa. Ahora lo sé, dijo Mia rápidamente. Pero en ese momento le creí. Me enseñó artículos sobre ancianos que morían solos en sus casas porque sus familias no intervenían a tiempo. Me hizo creer que meterte a una casa de descanso era lo más responsable que podíamos hacer. Jaime hizo una anotación en su libreta legal.
¿Y qué hay del dinero robado? ¿Eso también fue idea de Mauricio? El rostro de Mía se puso rojo de vergüenza. Estábamos desesperados. Mauricio perdió su trabajo hace 8 meses y yo solo trabajo medio tiempo. No podíamos pagar la renta y estaban a punto de echarnos a la calle. Mauricio me dijo que en realidad no era robar porque de todas maneras yo iba a heredarlo todo. Pero no ibas a heredarlo todo, señalé. El verdadero testamento de Leonor te dejaba 86,600 pesos. Eso era todo. Yo no sabía eso, protestó Mía. Mauricio encontró ese testamento viejo en el escritorio de mamá y dijo que probaba que ella quería que yo me quedara con la casa. Dijo que el abogado seguro se había equivocado con la versión más reciente. Estudié el rostro de mi hija. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había pasado, todavía estaba tratando de echarle la culpa a alguien más. Mauricio definitivamente había sido una mala influencia, pero Mía era una mujer de 36 años que había tomado sus propias decisiones. ¿Qué pasó después de que se fueron de mi casa? Pregunté. La expresión de Mía se desmoronó. Mauricio me dejó. Esa misma noche que empacamos nuestras cosas, dijo que todo esto era mi culpa por no poder manejar a mi propio padre. Tomó una de las maletas y se fue. No lo he vuelto a ver desde entonces. A pesar de todo lo que me había hecho, sentí una pequeña punzada de compasión. Mauricio la había usado a ella tanto como ella había intentado usarme a mí. ¿Dónde te estás quedando? Pregunté. En mi coche, admitió en voz baja. No me alcanzó para pagar un motel después de las primeras noches. He estado durmiendo en el estacionamiento detrás del súper. Jaime parecía incómodo. Señorita Moreno, hay refugios y servicios sociales que pueden ayudarle. Mía negó con la cabeza. Lo intenté, pero tienen listas de espera y hacen demasiadas preguntas. Solo necesito una oportunidad para volver a ponerme de pie. Se volvió hacia mí con ojos desesperados. Papá, sé que no me lo merezco, pero te lo suplico. No necesito el dinero de la herencia. No necesito la casa. Solo necesito un lugar donde quedarme un par de semanas en lo que veo qué hacer. Me quedé en silencio durante un largo momento, pensando. Una parte de mí quería ayudarla. Sin importar lo que hubiera hecho, seguía siendo la niña que había criado, y verla sin hogar y desesperada me dolía. Pero otra parte de mí recordaba la risa cruel en su voz cuando me dijo que agarrara mis garras y me largara. Recordé la frialdad en sus ojos cuando habló de meterme en un asilo. Recordé las notas de Leonor sobre cómo Mía y Mauricio discutían si dejarían morir a su madre para ahorrar dinero. No, dije finalmente. El rostro de Mía palideció. Papá, por favor. Soy tu hija. Eras mi hija, la corregí. El día que elegiste patearme cuando ya estaba en el suelo, dejaste de ser mi familia. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Cometí un error. La gente comete errores. ¿Eso no significa nada para ti? Un error es olvidarse de llamarme en mi cumpleaños, dije, repitiendo lo que le había dicho antes. Lo que tú hiciste fue crueldad calculada. Lo planeaste. Lo ejecutaste. Y lo disfrutaste. Jaime se aclaró la garganta de nuevo. Señor Moreno, si me permite sugerir algo. Asentí. Podría haber una manera de manejar esto que beneficie a todos los involucrados, dijo con cuidado. Su hija claramente necesita ayuda y usted tiene los recursos que podrían brindársela, pero tendría que hacerse de una manera que lo proteja a usted de futuras manipulaciones. Mía nos miró con esperanza. ¿De qué manera? Jaime sacó una libreta legal y comenzó a escribir. Un acuerdo de asistencia condicional. Tu padre podría brindarte una ayuda financiera limitada para que te recuperes, pero solo si aceptas términos y condiciones específicos. ¿Qué tipo de términos? Pregunté Mía. Primero, dijo Jaime, tendrías que admitir por escrito que le robaste dinero a tus padres, que intentaste defraudar a tu padre y que lo trataste cruelmente durante su duelo. El rostro de Mía enrojeció. ¿Quieren que confiese haber cometido delitos? ¿Tú quieres que yo te ayude después de que trataste de destruirme? Le respondí. Si hablas en serio sobre reparar el daño,
Estarás dispuesta a asumir la responsabilidad de lo que hiciste, continuó Jaime. Segundo, aceptarías renunciar a cualquier reclamo sobre cualquiera de los bienes de tu padre, ahora o en el futuro. Si él decide dejarte algo en su testamento, es decisión suya, pero renunciarías a cualquier derecho a impugnarlo si no lo hace. Y tercero, añadí, aceptarías ir a terapia de verdad, con un psicólogo titulado, para descubrir cómo te convertiste en la clase de persona que pudo tratar a su propio padre de la forma en que me trataste a mí. Mía se quedó callada durante varios minutos, asimilando lo que le estábamos ofreciendo. Finalmente, me miró. Si acepto todo eso, ¿qué me darían a cambio? Ya había pensado en esto. Pagaría por un departamento modesto durante 6 meses. Te daría 86,600 pesos para que te vuelvas a poner de pie, la misma cantidad que habrías heredado si no la hubieras perdido. Y pagaría tus sesiones de terapia. Eso es muy generoso, señaló Jaime. Es más que generoso, dije, mirando directamente a Mía. Es más de lo que te mereces después de lo que me hiciste pasar. Mía lloraba otra vez, pero ahora parecían lágrimas distintas, menos desesperadas, más de vergüenza. ¿Por qué harías eso por mí?, susurró. Pensé en Leonor acostada en su cama de hospital haciéndome prometer que cuidaría de nuestra hija incluso si no se lo merecía. Pensé en la niña pequeña que se acurrucaba en mi regazo cuando tenía pesadillas. Pensé en la mujer en la que Leonor y yo esperábamos que Mía se convirtiera. Porque tu madre habría querido que te diera una última oportunidad, dije finalmente. Pero entiende esto, Mía, esta es la única oportunidad que tendrás. Si tomas mi ayuda y luego tratas de manipularme de nuevo, si rompes alguna parte de este acuerdo, si me causas más dolor o problemas, cortaré lazos contigo permanentemente. Sin segundas oportunidades, sin explicaciones, sin perdón. Asintió frenéticamente. Lo entiendo. Haré lo que me pidas. Quiero que te conviertas en alguien de quien tu madre habría estado orgullosa, dije. Quiero que descubras cómo ser un ser humano decente que no lastima a las personas que la aman. Jaime empezó a redactar el acuerdo. Mientras trabajaba, me quedé mirando a Mía sentada frente a mí, viéndose más pequeña y vulnerable de lo que jamás la había visto. Este no era el final que había imaginado cuando la eché de mi casa hace 2 semanas. Pero tal vez era el final que Leonor habría querido. Si Mía decidía aprovechar esta oportunidad o desperdiciarla, ya dependía de ella. Pero yo había hecho lo que pude para honrar la memoria de mi esposa sin dejar de protegerme de futuras traiciones. El resto quedaba en manos de Mía. 18 meses después, estaba sentado en mi sillón favorito de la sala leyendo el periódico del domingo y tomando mi café matutino cuando escuché que tocaban suavemente la puerta principal. No esperaba a nadie, y por un momento, sentí ese familiar nudo de ansiedad en el estómago que se había convertido en mi reacción automática a las visitas inesperadas. Pero cuando abrí la puerta, me encontré a Mía de pie en el pórtico. Se veía completamente diferente a la mujer desesperada y rota que había suplicado por ayuda en el despacho de Jaime Hernández. Su cabello estaba limpio y arreglado. Llevaba puesto un vestido sencillo pero de aspecto formal, y lo más importante, sus ojos estaban claros y serenos. «Hola, papá», dijo en voz baja. «Espero que no te moleste que haya venido. Sé que debí haber llamado primero». Estudié su rostro, buscando alguna señal de la manipulación o desesperación que habían caracterizado nuestros últimos encuentros, pero lo único que vi fue una nerviosa sinceridad. «Pasa», dije, haciéndome a un lado. Entró con duda, como si no estuviera segura de ser realmente bienvenida. La casa se veía diferente ahora. Había redecorado algunos cuartos y comprado muebles nuevos para reemplazar las piezas que albergaban demasiados recuerdos dolorosos. En esencia, seguía siendo la casa de Leonor, pero también se estaba convirtiendo en mi propio espacio. «La casa se ve muy bien», dijo Mía, mirando alrededor de la sala. «Diferente, pero bonita». «Necesitaba hacer algunos cambios», respondí. «De lo contrario, habría demasiados fantasmas». Nos quedamos ahí por un momento en un silencio incómodo. Finalmente, Mía se aclaró la garganta. «Quería venir a ponerte al tanto de cómo van las cosas y, bueno, para darte las gracias por darme la oportunidad de rehacer mi vida». Le hice una seña para que se sentara en el sofá mientras yo seguía de pie.
Las viejas costumbres tardan en desaparecer, y aún no me sentía cómodo mostrándome vulnerable ante ella. ¿Cómo va la terapia? Pregunté. Es difícil, admitió. La doctora Martínez no me deja salirme con la mía poniendo excusas ni culpando a otras personas por mis decisiones. Me está ayudando a entender cómo me convertí en alguien que pudo tratarte como yo lo hice. Me sorprendió su franqueza. La vieja mía habría intentado minimizar lo que había hecho o buscar maneras de justificar su comportamiento. ¿Y qué has aprendido? Pregunté. Mía suspiró profundamente. He aprendido que he sido egoísta y creída toda mi vida. Mamá y tú siempre me dieron lo que quise, incluso cuando realmente no podían pagarlo. Ustedes se sacrificaron por mí, pero yo nunca aprendí a sacrificarme por nadie más. Hizo una pausa para ordenar sus ideas. La doctora Martínez dice que desarrollé lo que ella llama tendencias narcisistas. Me enfoqué tanto en lo que creía merecer que dejé de ver a los demás como seres humanos reales, con sentimientos y necesidades. Me senté en mi sillón, intrigado muy a mi pesar. Esa era la versión más consciente de sí misma que le había escuchado a Mía jamás. Cuando mamá se enfermó, continuó, me asusté. Tenía miedo de perderla. Miedo de quedarme con responsabilidades que no sabía cómo manejar. Miedo de no tener suficiente dinero. Pero en lugar de lidiar con esos sentimientos de una manera sana, me convencí de que tú eras el problema. ¿Cómo es eso? Pregunté. Me dije a mí misma que eras débil e indefenso, que no podrías cuidarte solo sin mamá. Eso hizo que fuera más fácil justificar el tratarte como una carga en lugar de como una persona. Si solo eras un problema que debía resolverse, entonces no tenía que sentirme culpable por las cosas tan crueles que estaba planeando hacer. Sentí que algo cambiaba dentro de mí mientras hablaba. Esta no era la mía que yo había criado, pero tampoco era el monstruo que me había echado a la calle de mi propia casa. Era alguien que genuinamente estaba tratando de entender y cambiar. La doctora Martínez también me ayudó a entender algo sobre Mauricio, dijo. Él no me obligó a hacer nada. Elegí seguir la corriente con sus planes porque me daban una excusa para hacer cosas que yo ya quería hacer. Quería su dinero. Quería la casa. Y quería quitarte del camino. Mauricio solo me dio permiso para admitir esos sentimientos. Tanta honestidad resultaba impactante y dolorosa. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté. No te deja muy bien parada. Mía sonrió con tristeza. Porque la doctora Martínez dice que el cambio real comienza por admitir la verdad, incluso cuando la verdad es fea. Especialmente cuando la verdad es fea. Metió la mano en su bolsa y sacó una hoja de papel doblada. Te escribí una carta, una disculpa de verdad. No de esas en las que trato de poner excusas o pedir perdón, solo un reconocimiento honesto de lo que hice y cómo te afectó. Tomé la carta pero no la abrí de inmediato. Hay algo más, dijo. Conseguí un trabajo real de tiempo completo en un despacho de contadores en el centro. Es un puesto de nivel básico, pero es un trabajo honesto y soy buena en eso. Ahora me mantengo sola. Eso es bueno, dije, y lo decía en serio. También quería que supieras que he estado trabajando como voluntaria en un asilo para adultos mayores los fines de semana. La doctora Martínez lo sugirió como una forma de entender lo que te hice pasar. Paso tiempo con ancianos que han sido abandonados o maltratados por sus familias. Hizo una pausa y se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, escuchar sus historias, entender cuánto duele que las personas que amas te tiren a la basura. No puedo creer que yo te haya hecho eso a ti. Sentí un nudo en la garganta. Fue el peor día de mi vida, dije en voz baja. Peor que perder a tu madre, porque al menos su muerte no fue con una crueldad intencional. Lo sé, susurró. Y sé que pedir perdón no es suficiente. No puede deshacer lo que hice ni quitarte el dolor que te causé. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Finalmente, abrí su carta y la leí. Era de 3 páginas y cada palabra era honesta y sincera. Asumía la plena responsabilidad por todo lo que había hecho, reconocía de qué manera específica me había lastimado y no ponía excusas por su comportamiento. Al final, escribió, no espero que me perdones, ni espero que quieras tener una relación conmigo.
Solo quería que supieras que por fin entiendo lo que te hice. Y lo siento. Trabajo todos los días para convertirme en alguien mejor. Alguien de quien tú y mamá podrían estar orgullosos. No porque crea que eso me devolverá tu amor, sino porque es lo correcto. Doblé la carta con cuidado y la puse sobre la mesa de centro que nos separaba. Hay algo que necesito decirte, le dije. Mía me miró ansiosa. Tu madre sabía que se estaba muriendo mucho antes de decírnoslo, empecé. Lo había sabido por meses, y durante ese tiempo, gastó mucha energía tratando de descubrir cómo protegerme de ti. El rostro de Mía palideció. Ella te amaba, continué. Pero también veía en quién te estabas convirtiendo. Vio la avaricia, el sentirte con derecho a todo, la disposición para lastimar a otras personas con tal de conseguir lo que querías, y eso le rompió el corazón. Las lágrimas corrían por el rostro de Mía. Pero también creía que las personas podían cambiar si se veían obligadas a afrontar las consecuencias de sus actos. Por eso dejó el testamento de la manera en que lo hizo. Quería protegerme a mí, pero también quería darte la oportunidad de aprender y crecer. Me incliné hacia adelante en mi sillón. Tu madre estaría muy orgullosa del esfuerzo que estás haciendo ahora. No porque eso pueda hacerte ganar el perdón, sino porque finalmente te estás convirtiendo en la persona que ella siempre esperó que pudieras ser. Mía sollozaba, pero trataba de ahogar el sonido. No estoy listo para tenerte de vuelta en mi vida como mi hija, dije con suavidad. Han pasado demasiadas cosas y la confianza toma tiempo en reconstruirse, pero estoy orgulloso de ti por hacer el trabajo duro de cambiar. Me miró a través de sus lágrimas. ¿Qué significa eso para nosotros? Lo pensé por un momento. Significa que empezamos muy despacio. Tal vez tomemos un café una vez al mes en un lugar neutral y veamos cómo nos va. Sin presiones, sin expectativas. Solo dos personas tratando de descubrir si pueden tener una relación. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Y significa que si continúas por este camino, si sigues trabajando para ser mejor, entonces tal vez algún día podamos volver a ser familia. No como éramos antes, porque esa familia estaba construida sobre patrones tóxicos, pero tal vez podamos construir algo nuevo y mejor. Mía asintió, secándose los ojos con un pañuelo de papel. Hay una cosa más, dije. He estado pensando en lo que Leonor querría que hiciera con su herencia. Me dejó todo a mí, pero creo que a ella le gustaría que una parte se destinara a ayudar a otras personas. Mía me miró confundida. Estoy creando un fondo de becas a nombre de tu madre. Ayudará a estudiantes adultos que intentan cambiar sus vidas mediante la educación y la terapia. Personas que se están esforzando por superar sus errores y ser mejores. La comprensión se asomó en sus ojos. Personas como yo. Personas como tú, confirmé. Tu madre creía en las segundas oportunidades, incluso cuando esas oportunidades no eran merecidas. Esta me parece una buena manera de honrar esa creencia. Platicamos durante otra hora, no sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Mía me contó sobre su trabajo, su terapia, su voluntariado. Yo le conté sobre los cambios que le había hecho a la casa, los libros que estaba leyendo y el jardín que planeaba plantar en primavera. Cuando se levantó para irse, ambos nos quedamos parados en la puerta con cierta torpeza. Gracias, dijo simplemente, por la segunda oportunidad y por no perder la esperanza de que yo podía ser mejor. Gracias a ti por esforzarte para ganártela, respondí. Dudó por un momento, luego dio un paso adelante y me dio un abrazo breve y suave. Era la primera vez que nos tocábamos desde antes del funeral de Leonor, y se sintió extraño, pero no desagradable. Después de que se fue, me volví a sentar en mi sillón y miré alrededor de la casa silenciosa. Por primera vez desde la muerte de Leonor, no se sentía vacía. Se sentía en paz. Recogí la carta de Mía y la leí otra vez. Luego, caminé hacia la repisa de la chimenea y la coloqué junto a una foto de Leonor. Mi esposa había tenido razón, como de costumbre. La gente podía cambiar si estaba dispuesta a hacer el trabajo difícil y enfrentar la verdad sobre sí misma. Aún no estaba listo para volver a llamar a Mía. Eso tomaría tiempo, tal vez años. Pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía la esperanza de que algún día pudiéramos encontrar el camino de regreso el uno al otro.
No como la familia rota que habíamos sido, sino como algo nuevo y más sano. Eso le habría gustado a Leonor.